eventos virtuales que estamos organizando desde Liveware y de Receta, relativos a temas de datos que son del interés y de la actualidad de la mayoría de las empresas a día de hoy. Vamos a enfocar este tema, que es un tema político y estructural de las empresas, y que en base a ese conjunto de definiciones que suelen ser como muy conceptuales y hasta ideológicas, derivan luego en proyectos de implementación de soluciones de software que ayudan a gestionar los datos, entendemos nosotros que desde este lugar de visión compartida. Brevemente les presento a DRZ. DRZ es una empresa que ofrece soluciones innovadoras en términos de generar información unificada, completa y confiable. DRZ vende, es el distribuidor para Latinoamérica y la región de productos de primer nivel, temas que tienen que ver con la gestión de los datos, como es el caso de productos como TIBCO, como ThinkSource, como Infosys, de los que hemos venido hablando en diferentes eventos. La receta tiene su base central en Brasil y se distribuye en sus negocios por toda Latinoamérica, principalmente en Argentina, Chile, Colombia, y tienen un conjunto de clientes importantes que ya están utilizando sus soluciones y que los tienen como proveedores esenciales para sus soluciones de datos, como pueden identificar en esta cartera de clientes con los cuales vienen trabajando en la región. Asimismo, Liveware es una empresa de ingeniería de software y soluciones digitales con más de 35 años de trayectoria. Liveware ofrece diferentes servicios en la línea de soluciones de datos. En general, el Liveware tiene el enfoque de consultoría sobre las empresas y ofrece un portafolio de servicios y productos que tienen que ver con acompañar a las empresas en los diferentes momentos en los que requieren soluciones de datos y proyectos orientados a la mejora de los datos. Asimismo, Liveware tiene como respaldo una cantidad de clientes, tanto en Argentina como en la región, en los cuales hemos desarrollado proyectos que fuertemente tienen que ver con sistemas de información y mejoras de datos. El día de hoy nos va a acompañar por DRZ Delmar Asís. Delmar es el CEO de DRZ, con amplia trayectoria en soluciones de datos, con una formación muy profunda y con muchísima experiencia adquirida en proyectos internacionales de envergadura. Asimismo, por el lado de Liveware, los voy a acompañar yo, que soy Estela Tornavene, consultora de Data Solutions. Lo que vamos a ver el día de hoy se resume brevemente en esta agenda. Vamos a hablar del concepto de democracia de datos y gobierno de datos a medida. A la medida de cada organización, que una de las primeras cosas que vamos a concluir en conjunto es que los proyectos de gobierno y de democracia son muy particulares. Cada organización tiene formas muy particulares de tomar estos temas y de llevarlos adelante. Después vamos a ver brevemente cuáles serían algunos primeros pasos o un buen primer paso para iniciar un proyecto de gobierno en una organización. Vamos a abordar con Delmar la parte de las tecnologías que sugerimos que utilicen para facilitar la gestión y el gobierno de los datos. Y finalmente vamos a terminar con una serie de claves respecto de lo que entendemos que un gobierno inteligente para los datos tiene que ser y hacer. En principio hablamos de democracia de datos y como es un concepto un tanto amplio y podría admitir diferentes definiciones, les acercamos una primera definición. Entendemos que la democracia es una forma de cultura de una organización. Esta cultura es una cultura común, horizontal, participativa y colaborativa. ¿Sí? Tiene esos 4 pilares como atributos.
Decimos que hay democracia siempre que llegamos a la característica de horizontalizar una organización en cuanto a lo que llamamos los ciudadanos de datos. Este concepto de los data citizens es algo que habrán escuchado nombrar y que habrán tomado también de la literatura. Ser ciudadano de los datos o ser ciudadanos de la democracia de los datos implica, como en general, bajo cualquier estructura de gobierno, derechos y obligaciones. Vamos a hacer el paralelismo entre los gobiernos estructurales que aplican a países, regiones, de la manera que lo quieran visualizar, y lo que es el gobierno aplicado a los datos de una organización. Es decir, existe el objetivo y la forma del gobierno a la que apuntamos, que estaría dado por el concepto de democracia. Existen las personas que conviven en el entorno de esa democracia con sus derechos, obligaciones, roles y responsabilidades, más o menos formales, y existe la organización por detrás, la estructura que hace posible que esa forma de democracia llegue a ese grupo de personas para que de verdad sean ciudadanos de primera en el sentido de que gozan de los mejores beneficios de la democracia de los datos, una democracia organizada, participativa, que les permite desarrollar sus objetivos de negocios basados en datos. Como les decía, esta es la tercera parte de una serie de webinars en las que venimos hablando, y desde la primera, espero para los que hayan participado esto les resuene, desde la primera hablamos de ser una organización guiada por datos. Una organización guiada por datos, además de resolver los problemas esenciales de los que también venimos hablando, es una organización que se gestiona en términos de poder obtener esos objetivos. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué quieren los ciudadanos de los datos? Los ciudadanos de las democracias de datos. Bueno, quieren básicamente poder satisfacer sus objetivos de la mejor manera. ¿Cuáles son esos objetivos? Como decimos ahí, obtener y apropiarse de los datos. Piezas de información, piezas de contenido. No pensemos solamente en los datos estructurados, formales y operativos. Pensemos en todo lo que hace la arquitectura de información de una organización. Quieren poder obtenerlos con facilidad, con certeza, con confianza. Quieren poder apropiarse de esos datos, tomarlos para sí, para resolver su área de expertise particular. Quieren poder enriquecerlos con sus actividades de análisis y quieren que el resultado de ese análisis genere nuevas piezas de información que vuelvan al espacio de los datos como nuevas piezas de información o como hallazgos, como insights, como partes nuevas que conforman la misma arquitectura de información y que vuelven al sitio principal que alimenta la democracia en términos de estar disponibles de nuevo para todos los dispositivos de consumo de información. ¿Se fijan? De nuevo, hacemos la analogía con la política. Entender que existen dispositivos de consumo, dispositivos de comunicación, dispositivos estructurales que facilitan la manera en la que la información circula por la organización y logra que cada grupo, cada persona, cada data citizen logre sus objetivos y que en conjunto logren objetivos más grandes por tener una forma de gobierno que les facilita obtener esos objetivos. Cuando hablamos de democracia de datos, una forma simple de abordarlo sería: la democracia es la forma de gobierno que permite datos para todos. ¿Sí? Datos para todos, sí, perfecto. Pero tampoco todos los datos para todos los ciudadanos, para todos los usos. O sea, tenemos que poder poner lineamientos claros, políticas, reglas, estandarizar la forma en que se distribuye, se gestiona la información, de manera tal que sean los datos correctos, para los grupos correctos, para los usos correctos, bajo todos los conceptos de calidad y seguridad de los que venimos hablando. O sea, se pueden quedar como axioma con esto de que la democracia de los datos es datos para todos.
datos para todos siempre que hablemos de datos de buena calidad. No cualquier dato le sirve a todos. Datos que estén completos, datos que estén disponibles para el uso, ¿sí? Que no haya una complejidad adicional para accederlos, usarlos, analizarlos, devolver los resultados, etc. Ahí hay que optimizar los pipelines o lo que son los canales de distribución y los dispositivos de horizontalización. Esos datos tienen que estar preparados, listos para ser usados y para responder, como decíamos, a las personas y sus objetivos. El objetivo son los data citizens y el objetivo final es la inteligencia de la organización basada en datos. Obviamente, para que esto circule con facilidad, nos tenemos que apoyar en conceptos de autoservicio de información, el modo self-service, del que venimos hablando también desde nuestro primer webinar. Y por supuesto, tenemos que proveer al máximo que sea posible opciones de automatización con tecnologías específicas, para que no sea un trabajo complejo operar en la democracia de los datos con tecnologías insuficientes. Pensemos en los volúmenes de información, pensemos en los tiempos de respuesta, que en general son acotados, entonces automatizar y disponer de buenas tecnologías y específicas para gestión y gobierno es esencial para que la democracia de los datos sea una realidad. Así sí aparece el concepto más amplio y más rico y más utópico de la democracia, que es datos para todos, con trabajo colaborativo, comprometiendo en términos de roles y responsabilidades a toda la empresa, y así sí llega una organización a ser data-driven en la práctica. La imagen final, si quieren, la utopía final, es como la ilustración que nos acompaña en este caso. Los ciudadanos de los datos usando de una manera relajada y cómoda los conjuntos de datos que necesitan con la facilidad con la que lo ven, en el formato que lo necesitan, trabajando de la manera que les queda cómoda. ¿Por qué? Porque los datos están bien preparados para ser usados a favor de la democracia. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra la democracia, que es el objetivo? ¿Sí? Bueno, para lograr la democracia hay que estructurar una forma de gobierno que la haga posible. La forma del gobierno, que en este caso elegimos que es la democracia, es la base común para asegurar que los datos se usan y se mantienen de la manera más afín a los objetivos definidos. Obviamente es una función y es estratégico para la organización definir bajo qué políticas, procesos, procedimientos, programas, proyectos, etcétera, se genera la articulación para facilitar que las personas y las tecnologías trabajen en conjunto para alcanzar esos objetivos. Los objetivos, por supuesto, van a ser siempre cambiantes, así como la dinámica de las organizaciones es siempre cambiante, y si quieren lo podemos enfocar como que siempre van a estar enfocados entre un momento y el momento siguiente, entre el momento actual, al que en general le llamamos el ASIS de la organización, donde estoy hoy, ¿sí? El punto de la verdad, y el momento futuro proyectado, al que le llamamos el to be. Y entre el ASIS y el to be, la idea es definir un conjunto de pasos para cubrir el gap. La idea es que el to be no sea demasiado lejano, inalcanzable y muy diferente del momento actual de la organización, sino tener un conjunto de pasos acotados que nos permitan todo el tiempo ir alcanzando mejores objetivos que nos permitan de nuevo desafiarnos a metas posteriores. Respecto de los objetivos del gobierno, hay un conjunto común que podemos tomar como la base, que lo podemos, si quieren, pensar en dos. Por un lado, los objetivos core, lo que la organización tiene que pensar como conjunto. Y por el otro lado, los objetivos descentralizados, lo que un equipo o grupo o área necesita en particular y de lo que se puede hacer responsable de manera particular. Es decir, que estamos pensando en
una estrategia de gobierno que tiene una parte de gobierno central para todas las áreas de la organización, para todos los dominios de datos, para todos los usos, y habrá partes descentralizadas de la estructura que van a gobernar y gestionar un conjunto propio de objetivos con sus datos y con su forma de trabajo. Lo podemos hacer por analogía con lo que es el gobierno de un país. Hay áreas centrales, ¿sí?, que son para toda la nación, y hay áreas particulares. Cada provincia tiene ciertas responsabilidades delegadas, propias, para sus propios ciudadanos. Y asimismo, si lo quieren pensar en un tercer nivel, cada municipio o intendencia tiene áreas de gestión que le resultan propias. Hay funciones centrales y descentralizadas. Y habrá también funcionarios centrales y descentralizados. ¿Qué tienen que hacer en conjunto la forma estructural en la cual nosotros gestionamos o generamos un gobierno para una democracia de datos? Bueno, en principio tienen que cumplir todas aquellas funciones que también son análogas a las de un gobierno para un país o para una región. O sea, tendrán que definir un lineamiento general de las políticas, a lo que llamamos la planificación del gobierno y la gestión, para todos. Tendrán que ser en parte una especie de ministerio de educación, ¿sí?, para transmitir hacia toda la organización la forma, los usos posibles para desarrollar una especie de plan general de alfabetización, de concientización del uso de los datos para todos en esta república de datos que están instalando en su organización. Tendrán que llevar adelante un programa de cambio, algo así como infraestructura y nuevas obras. Tendrán que llevar adelante un área de comunicación que mantenga a todos al tanto de los objetivos de la democracia. Y tendrán que tener además una especie de oficina de datos de monitoreo, una especie de INDEC, para los que sean de Argentina, entenderán de qué estoy hablando, que todo el tiempo alimente a la democracia con los resultados de esta democracia. Además, obviamente, los objetivos descentralizados estarán orientados por planes y proyectos en las áreas específicas. Mantengan en su cabeza esta idea del modelo de la democracia de los datos alineado con lo que es una estructura de gobierno para un país o región. En este caso hablamos también de las funciones y los funcionarios. Habrá funciones y funcionarios de tipo ejecutivo. Habrá los que toman las decisiones y hacen las definiciones más gruesas. Habrá también funcionarios de tipo legislativo o normativo, los que establecen los estándares, perdón, los estándares y las formas de trabajo que son comunes para los demás, los que dictan las leyes, entre comillas, llámense procesos, prácticas, estándares políticos. Habrá también de los que están ocupados en el cumplimiento de lo definido, llámenle gente del área de, digamos, seguridad o poder judicial, como le quieran llamar. Habrá también funcionarios operativos que ejecutan acciones que están dentro de las definiciones comunes del gobierno. Todo eso es el conjunto del gobierno, las áreas del gobierno, los objetivos del gobierno y la forma de implementación del gobierno. Es esencial que una organización lo defina a alto nivel antes de llevar adelante la decisión de ¿y con qué tecnología lo hago? Primero tengo que saber cómo voy a gobernar todo esto. Y eso viene muy de la mano de quién es la organización, cuál es su propio ADN, cuál es su cultura, de dónde vienen, cómo están acostumbrados a relacionarse entre sí y con las tecnologías que toman en consideración para ejecutar sus nuevos planes. La idea es que el gobierno y la gestión de los datos se puede desarrollar de tantas maneras distintas como objetivos diferentes tenga una organización al respecto. Por ejemplo, se puede aplicar por componentes y por ambientes.
Y ahí volvemos al concepto de hacer un gobierno a medida. ¿Qué le interesa gestionar a la organización a día de hoy? ¿Cuál es su ASIS? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus desafíos? Necesitan gestionar las fuentes de datos Enterprise, es decir, sus datos primarios, sus repositorios actuales, ¿tienen problema con eso? ¿Hay problema del ownership de los datos? Bueno, empiecen por ahí. No, están un poquito más adelante tal vez, entonces tienen un conjunto de repositorios y plataformas compartidas y el tema es cómo se hacen los accesos comunes, qué es compartido y qué es el ámbito de cada uno, otro objetivo de gobierno. Tal vez les interesa más trabajar sobre las transformaciones de los datos, ¿sí? Tal vez lo más importante en este momento sea lo que llamamos el gobierno de analytics, cosas que habrán leído también en la literatura. Se puede gobernar desde los datos básicos, se puede gobernar desde las plataformas, se puede gobernar desde las transformaciones, se puede gobernar conjuntos muy amplios de información, como cuando hablamos de gobierno del Big Data, donde los datos trascienden a la organización y lo que la organización define como propio son las maneras de acceder a los datos. Habrán entendido en general que cuando el dominio de datos es tan amplio, uno es propietario de los queries, de la forma en que los toma y los transforma. La propiedad de los queries también es un ámbito del gobierno de datos. Es decir, el concepto de a la medida, espero que esté claro en este punto, no quisiera tomar mucho más tiempo para esto, pero se puede gobernar por catálogos, se puede gobernar por metadatos, se puede gobernar con áreas específicas normativas para todas aquellas organizaciones donde la parte de cumplimiento de ciertas normas y estándares es algo que define sus objetivos del día a día. Es el caso de las organizaciones que necesitan implementar políticas de protección de información. Puede ser el caso de GDPR, que es algo para lo que nos tenemos que preparar todos, la parte de gestión de los datos personales o datos sensibles, organizaciones que tengan que trabajar bajo los estándares de datos abiertos. El mundo de la normativa y el gobierno aplicado a esos ámbitos es muy amplio. No vamos a avanzar en eso en el día de hoy, pero quiero que entiendan que el marco normativo de alguna manera también define las metas para los gobiernos de información. En principio podemos pensar en encarar cada uno de esos componentes y ambientes a medida, o podemos pensar en tener un proyecto ambiciosísimo con un gobierno de datos holístico, ¿sí?, que cubra todos los entornos modernos de datos, las arquitecturas que los soportan, los servicios de terceros, etc. Gobierno muy chiquito, a la medida, para usos puntuales, o gobierno mucho más extendido y conceptualizando toda una manera de trabajo de la organización respecto de sus datos y de otros datos, como podrán ver. Esas serían las funciones del gobierno. Cada organización define cuál es su ASIS, cuál es su to-be, y en función de eso sus objetivos de gobierno. Y después definirá cómo organiza internamente a las personas para que se transformen en funcionarios del gobierno de los datos, distribuyendo roles también a la medida. Es todo a la medida. No hay una receta mágica, no hay una forma de resolverlo. Cada organización se conoce su cultura prima. Entonces, definirán en función de eso los roles ejecutivos, legislativos, de auditoría, de educación, de seguimiento, todo lo que ya les conté. Finalmente, para decir, y bueno, ¿y esto cómo se empieza? Porque se puede ir para un lado, puede ir para el otro, es tan amplio que necesitamos mínimo un mapa. No hay receta, pero hay mapa. Algo así es lo que pasa en este caso. Siempre dicen que el mapa no es el territorio, pero tener un mapa es mejor que salir a recorrer el territorio de generar la nueva democracia de los datos sin ninguna guía. Se puede gobernar, como les decíamos, por funciones o por componentes y ambientes. Es una primera gran definición que la organización tiene que hacer. Por funciones, es decir, bueno, me interesa empezar por los documentos y contenidos. No, me interesa empezar por el área de analytics. O prefiero aplicar primero toda la parte normativa de seguridad. Son decisiones encaradas por funciones en ese caso. O puedo empezar por componentes y ambientes.
Entonces digo, bueno, para esta tecnología o a partir de tal fecha, todas las tecnologías que incorpore van a la par con las definiciones de gobierno y empezamos a caminar para ir sumando a las demás en adelante. Todas las formas son posibles, alguna será más afín, más natural, a la medida de la forma de hacer, de la forma de ser y de los objetivos de la organización. Respecto de esto, tenemos amplia experiencia en acompañar diferentes clientes que han decidido empezar por diferentes lugares. Hay gente que empieza por un lugar muy formal, por ejemplo, levantar mapas de información, enfocar cuáles son las entidades críticas, esto cada uno lo sabe para su negocio, y distribuir los primeros roles alrededor de las entidades críticas. Respecto de los roles, aparecerán diferentes roles y perfiles, roles de ownership, roles de stewardship, roles técnicos asociados a la gestión de datos para entidades críticas. Una manera de empezar muy perfecta para primer paso. Otra forma, es decir, nos interesa primero descentralizar. Tal vez vayan por proyectos, tal vez vayan por áreas claves, por la parte de innovación, y en ciertas áreas de la empresa organizan los primeros grupitos, diferentes entre sí, tal vez no con una estructura común, para probar cómo funciona en la práctica este enfoque de tener funcionarios de información, funcionarios de datos. Pueden empezar por 3 o 4 proyectos distintos con diferentes estrategias. Antes de decir, el gobierno común para toda la organización es esto es central y esto es descentralizado. Es difícil hacer esta definición, pues es una definición para el futuro, muy difícil de cambiar en adelante. Bien. En ese caso, también puede ser un gobierno más técnico, donde para los datos centrales se organiza un conjunto de roles que lo que están haciendo todo el tiempo es mirar los impactos de cómo la trazabilidad completa de esos datos en su ciclo de vida se distribuye en el resto de la información. O sea, son diferentes formas de abordaje de los objetivos, diferentes formas de distribución de las responsabilidades. Habrá una más afín con cada organización. Ese primer paso es un paso que va del qué al cómo, donde el qué puede ser tan amplio como se imaginen. ¿Qué quieren gobernar? ¿Quiero gobernar todos los datos? ¿Estoy preocupado por la calidad? ¿Me interesa empezar a tener mapas? ¿Me interesa que los objetivos de negocio estén asegurados por las políticas de datos? ¿Me interesa gestionar por metadatos porque ya estoy más allá? Mi problema es que tengo que implementar datos sensibles o vengo teniendo problemas de seguridad. O mi problema es la integración, o mi problema es la infraestructura. Allá donde tengan un problema, definan un objetivo de gestión y gobierno. Ese sería el qué. El qué, que se imaginen, cabe dentro del gobierno de los datos. Y el cómo es, veamos, con qué procesos, con qué personas y con qué tecnologías abordamos aquel objetivo que hayamos definido para el momento actual de nuestra gestión de datos. De acá en adelante, respecto de las tecnologías, los voy a dejar en manos de Delmar, que les va a contar cómo una de las plataformas en las que ellos son especialistas facilita la parte de gestión y gobierno de datos. Hola a todos, buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Estela, muchas gracias por su presentación. Aquí seguimos para hablar de una de las tecnologías que usamos para atender todas las demandas de un gobierno de datos corporativos. O sea, hoy en día, como habló Estela, podemos empezar de distintos puntos y distintas necesidades para lograr tener un excelente gobierno de datos, para lograr y tener los usuarios de negocio y toda la compañía con sus necesidades y también con un tiempo bien acortado de implementar una solución. Porque muchas veces las empresas miran las soluciones, sus necesidades, pero al pasado necesitaba mucho tiempo para implementar ese proyecto. Hoy en día, con metodología ágil y con una solución
que te va a proporcionar un desarrollo en un ambiente gráfico amigable, que usted va a poder hacer esto mucho rápido, entonces va a cortar mucho tiempo de proyecto. Hoy te presento a Infogix Datos 360, que es una solución que es para hacer todo que tiene que ver con los datos. O sea, vamos a hablar de la parte de gobierno, pero Datos 360 puede te ayudar desde la parte de Data Discovery, Data Transformation, Data Preparation, calidad de datos, toda la parte de Advanced Analytics y la parte de gobierno para todo. Entonces, o que es decir, hoy en día buscamos siempre hacer un partnership con nuestro cliente para transformar datos em activos de negócio acionáveis. Ou seja, é decir, poner uma solução que vai te permitir que o dado seja inteligente. O que é um dado inteligente? Que cumpre as regras do negócio ao momento de que lo necessita. Porque muitas vezes não temos os dados ao dia corretos, completos e principalmente confiáveis. E, bajo de todo isso, temos que cumprir regras de compliance, como o GDPR, como outras de energia, como de financeiro, há muitas regras de compliance. E também compartilhar os conceitos, os business glossaries, as entidades que se têm por la companhia. Então, com isto, vamos fazer distintas operações para garantizar que o dado também tenha seus conceitos compartidos, suas oficinas de governo de dados juntos. É decir, que com Datos 360, tu puedes começar a fazer todas as operações de qualidade junto com a preparação de los dados ou diretamente a criar la estrutura y el modelado de datos para el gobierno de datos. Y ahí se puede usarlo en distintos objetivos de negocio. O sea, es decir, que vamos a buscar vamos a buscar a tecnologia que nos ajudam a fazer três grandes níveis de operações. Hoje vamos a cobrir a parte que é governo de dados. Aí vamos fazer todas as políticas, fazer algo que é Data Catalog. Data Catalog hoje em dia é um dos principais pontos de empezar a parte do governo. ¿Por quê? Porque nos últimos anos, as empresas compraram outras empresas, cambiaram de sistemas, de aplicações, pero os dados têm que cumprir as regras de negócio e seus dados não estão muitas vezes alinhados com os catálogos, alinhados com os negócios. Ou seja, temos que visitar e mirar bem como estão os catálogos, junto com as regras de negócios e suas definições, que chamamos de Business Glossary. E junto com isso, também temos que ver quem são os dueños, os administradores, que são os CDOs, que são os data stewards, e principalmente poner scoring. O que é scoring? Poner um nível de confiabilidade da informação. Se estamos começando hoje, pode ser que o nível de la informação se está por 60%. Amanhã melhoramos, depois melhoramos um pouco mais, levamos hasta 70, depois hasta 90, pero esse histórico compartido com todos vai garantizar que todos podem usar a informação, que todos, pouco a pouco, se vá adelantando e vá conhecendo os dados e vendo qual é o nível de confiabilidade. Junto com isso, também temos que implementar o fluxo de negócio de governo. Esse é um ponto fundamental, ou seja, hoje em dia, temos que ter os processos claros, transparentes e que todos puedan participar. Ou seja, necessitamos que todos se involucrem. Ou seja, governo de dados não é um programa para a TI, não é um programa para a área de negócio, para a área legal ou para a financeira.
es un programa para todos. Obviamente, vamos a empezar en un punto chico, y después vamos evolucionando para abalancar otras cosas. Pero necesitamos los distintos niveles, con los distintos roles, para ir ganando más conocimiento y más funcionalidades. Bajo de todo eso, muchas veces es necesario tocar los datos, porque antiguamente hablamos en términos de gobierno de datos, hablamos solamente en metadata, o sea, en los catálogos, pero eso hoy no es más suficiente. Necesitamos ver el catálogo, las definiciones, los stewards, hacer los flujos de todo, hacerlo pero para algunos usuarios es necesario mirar los datos, cómo los datos están, o sea, hacer el perfilado de los datos. Y si hay algún problema, tiene que hacer reconciliaciones. Si también hoy el dato está de una forma, mañana de otra, ¿qué pasó? Se pasó algo. Y luego, detecté que necesito limpiar los datos, o enriquecer los datos, o transformar los datos, o sumarizar los datos, también puede ser que sale necesidad. O sea, nuestra solución Datos 360 se fue pensada para, a medida que necesita de las funcionalidades, la solución te va a ayudar. De otro lado, cuando tengo el dato ya gobernado o limpio, completo, confiable, yo puedo necesitar hacer análisis predictivas, o sea, ver cómo las cosas se pueden pasar. O sea, transformar los datos para aplicar modelos de análisis para los expertos de datos, a poner datos que esté en perspectiva para ver un nuevo producto para un cliente, o quizá mirar el churn del cliente. Con eso, abalancar toda la parte de la integración de los sistemas, y que esto se pase de una forma que te va a permitir punto a punto garantizar que todo va a estar bien a medida que vas necesitando. Toda nuestra solución tiene dentro de sus funciones la parte de Machine Learning e inteligencia artificial. O sea, es decir, que además de tener funcionalidades de una visión para los proyectos de Datos 360, donde está involucrado el gobierno, tenemos la parte de inteligencia artificial para ayudar con descubiertas, para sacar informaciones, y también del aprendizaje. La solución, a medida que se va procesando los datos, se va aprendiendo y haciendo sugerencias de nuevas reglas, nuevas iniciativas, y al final del día, eso que necesitamos. Además de tener el dato único, confiable y gobernado, tener los insights. ¿Para qué sirven los insights? Para las cosas buenas, que es ver si un cliente puede necesitar un producto nuevo, sacar que el cliente esté satisfecho y otras cosas. Para otro lado, se puede detectar posibles fraudes, se puede ver si el cliente está cerca de salir, ese tipo de cosas. O sea, al final del día vamos a hacer un conjunto grande de operaciones para cumplir un gobierno completo de datos. Entonces, con esto, miramos siempre cómo hacemos las cosas. Estela nos compartió que podemos empezar de distintos puntos del programa del gobierno. Ese es un punto importante. Gobierno de datos no es un sistema isolado, es un sistema que se tiene que ir por etapas, por olas, que te permite llevar distintas fases, porque es un programa. Entonces, se va logrando parte por parte hasta cumplir sus aspectos más críticos, las áreas que tienen más impacto, y después conocer lo que llamamos de lineaje de los datos, o sea, dónde los datos están pasando, cuáles son sus flujos, cuáles son sus dueños, cómo se organiza. Junto con esto también vemos los impactos, o sea, se voy a manejar, cambiar algo, ¿o qué está conectado con una base? ¿O qué está conectado con una definición de un ambiente?
Entonces, con esto, vamos a llevar la implementación y el gobierno de una forma cíclica. O sea, vamos haciendo las adaptaciones y creciendo el programa de gobierno. O sea, con esto vamos a buscar que los desafíos más comunes de organizaciones que hemos trabajado, como Estela mostró, siempre estamos buscando mirar las necesidades del negocio, mirar cómo podemos resolver los problemas de datos, pero con objetivos de negocio. Hoy en día es muy común que nuestros clientes tengan muchas herramientas para flujo de trabajos, para distintas herramientas para reporting, distintas herramientas, distintos RPs, distintos CRMs, todo más de uno tipo. Y al final del día, cuando miramos, salimos que no tenemos una definición que es común, no tenemos los datos que muchas veces son distintos, y eso nos causa algún problema y en algún momento o muchos problemas. Entonces, con eso llamamos que tenemos metadatos fragmentados. Esos metadatos fragmentados es algo que no se da cuenta al principio, pero que nos afecta muchísimo, que es tener las definiciones en sistemas, en aplicaciones distintas. No vamos a cambiar esto de un día para la noche, pero vamos a poner los datos visibles y las definiciones visibles. Es decir, que vamos a poner los datos y sus catálogos de los datos juntos y decir, aquí tenemos un problema de conflictos, de completud, que tenemos aquí un problema que se repite, otro problema que las definiciones son distintas y ponemos las actividades para arreglar y para alinear bien esto. Y muchas veces, obviamente, como tenemos distintos equipos, distintos silos, distintas islas, necesitamos actualizar manualmente o la equipo que se actualiza un sistema, obviamente no se da cuenta que va a afectar otro sistema y lo actualiza y se crea un problema y tiene que volver, tiene que arreglar otro sistema. Y esto todo va a llevar a un problema más grande, que es que la compañía no consigue lograr éxito de sacar insights, de sacar mejor servicio, mejor atención a sus clientes y retener sus mejores clientes. Y obviamente hoy en día no se tiene bien definido quién es el dueño, que se llama de CDO, o quién es el Data Stewardship con esto. O sea, cuando miramos en los papeles y hacia el mercado, entonces muchas veces se ve que la empresa XX necesita de un CDO, la otra empresa BB necesita de un Data Steward. ¿Por qué? Ahora las empresas están buscando muchos los profesionales para tener la definición de la curaduría de los datos, de la curaduría de sus definiciones e informaciones. Con eso, nuestra solución va a te permitir poner todo eso en un ambiente que es amigable, que es gráfico y es muy sencillo de usarlo. Y de ahí vamos a otro punto fundamental. Creemos que tenemos la mejor solución para gestionar, implementar, cumplir todos los objetivos de negocio. Pero el software necesita también tener un programa de gobierno de datos que se puede seguir. Como habló Estela, no necesitamos inventar la rueda, o sea, vamos a poner las disciplinas, los programas de ownership, los estándares, las reglas y con nuestra tecnología. O sea, brindamos además del software, brindamos también la parte de metodología y la parte de la disciplina de un gobierno de datos, donde vamos a poner esto dentro de un contexto para buscar objetivos de negocio. Y además, o que hace el Datos 360? Te va a permitir crear una visión estratégica, que es un roadmap. Como comenté,
es, gobierno de datos es un programa que tiene que tener una visión de negocio, los objetivos de negocio y crear un caso que va a te darle un quick win. Y después de ahí, empezar a hacer el alineamiento con los datos y poner la estrategia. Con esto, se va a seguir la estructura de datos, que es tener un modelo con los responsables, con la equipo de data stewards, de CDOs, los ownership, y tener también la infraestructura en conjunto. También vamos a poner la parte de políticas, de proceso, definición de términos y los estándares. Porque hoy en día o que más afecta a las compañías de crear reportes ejecutivos, crear resultados es, se va a un sitio, a una aplicación, tiene un dato de una forma. Se va hasta otra aplicación, el dato está de otra forma. Pero al final del día necesita de un reporte que sea único, con los mismos resultados, bajo de las mismas definiciones. Y esto nos trae muchos problemas. Y muchas veces nos cuesta mucho hacer esto. O sea, no tengo el problema que las definiciones no están correctas, que los datos están todos correctos. Muchas veces el tiempo para hacerlo es muy grande y el negocio necesita de tiempo más y más y más y más corto. Con esto, ¿qué hace nuestra tecnología? Hace todo un proceso de una solución que es un PaaS o que puede ser un SaaS, que puede tener todas las definiciones de glosario de negocio, toda la parte de metadata, toda la parte de flujo y, obviamente, tener eso en un ambiente corporativo. Con esto, buscamos también medir, o sea, gobernar tiene que medir, hacer el tracking, la auditoría, hacer monitoreo de las excepciones, poner la parte de calidad de datos y tener un plan muy bien hecho de comunicación para que todos estén involucrados en todos los ítems. Y de ahí también tenemos que tener un buen flujo de gobierno de datos, o sea, que es construido específicamente para gobierno, o sea, funcionado para los usuarios, los dueños de los datos, y que sea sencillo para los eventos y también para los escalonamientos a los distintos equipos, a los distintos dueños. Y también que se hace de una forma que sea única, que no hace muchas pantallas, porque obviamente los usuarios actualmente, principalmente del negocio, ya están enojados de tanto aprender tecnología y al final del día muchas veces tienen que bajar en Excel o tienen que bajar en algo, poner a pensar y construir sus propios resultados, sus propios reportes. Entonces, con esto, nuestra solución te va a brindar una interfaz gráfica sencilla de usar, como se puede ver, crear los flujos, que es muy sencillo, que es arrastrar y soltar, y obviamente es la parte de permitir que sea granular, o sea, la parte de confiabilidad para datos sensibles, compliance, todo eso, PCI, PII, GDPR, que se puede poner los datos correctamente, hacer encriptaciones, hacer masking, hacer todo eso también. Junto con esto, voy a volver a Estela para que nos brinde con las 7 claves para un gobierno de datos inteligentes. Estela, con vos. Gracias, Delmar. Acá estoy. Bien, como nos contaba Delmar, entonces hay tecnologías que están pensadas para acompañar a las organizaciones, como el caso de la que veíamos recién de Infogix, con este enfoque de datos 360, con una estrategia muy fuerte y con mucha flexibilidad para definir gobierno a la medida de los objetivos de la organización, como les contaba al principio. Ahora, si volvemos y recapitulamos, ¿qué nos gustaría que se llevaran de esta charla del día de hoy? Bueno, en principio, si quieren, 7 puntos para iniciar o para fortalecer o para avanzar en un gobierno de datos que definimos como inteligente.
¿Qué es inteligente? Bueno, inteligente es usar de la mejor manera posible el conjunto de recursos disponibles a la organización a día de hoy. Inteligente es saber mirar el futuro, imaginarse y visualizar ese to be del que hablábamos al principio. O sea, ser muy realistas de entrada, pero no perder de vista a dónde quieren llegar. ¿Sí? De eso se trata, de alguna manera, el arco ideológico o el marco ideológico de un gobierno de información. Entonces, paso número 1, esencial. Sin esto no movemos en una iniciativa de gobierno. Seleccionar adecuadamente los objetivos. ¿Sí? Si quiero todo de entrada, está difícil. Si elijo un objetivo de impacto menor, puede funcionar como una prueba de tecnología, pero las tecnologías están más que probadas, no necesitan que las vayamos a probar de nuevo. Elijamos inteligentemente. Inteligentemente es donde haya más valor de recupero de los datos, donde haya más pérdida de valor percibida o medida, ese es un buen objetivo para empezar a gobernar. O sea, tómenselo si quieren como la lección del día. ¿Sí? Según el valor de los datos, se hace el conjunto de planes de gobierno, que es voy de donde estoy hoy a donde quiero llegar. A donde quiero llegar por el valor real percibido, porque sé que ese es el buen camino. Cuando hablamos de la CIS, lo primero es conocer la verdad. Sepan dónde están a día de hoy, sepan cuáles son sus problemas actuales y elijan sus batallas. Y el consejo más inteligente que les puedo dar es elijan sus batallas. Vayan de a un objetivo por vez, pero midiendo muy bien el peso que ese objetivo tiene para la organización. Como siempre decimos, para conocer la verdad y para contarse la verdad, está bueno hacer una buena foto, una panorámica, que es lo que le llamamos un assessment. O sea, una práctica específica de identificar, correr un escáner o armar un docu de cuál es el estado actual de la organización respecto de los datos y dónde está la capacidad de obtener valor en el plazo más corto posible. Entonces, bueno, primero elegir los objetivos desde la verdad. Después sí, imaginen hasta dónde quieren llegar. Después, un consejo que también es como muy real y concreto es definan una primera celda de organización de gobierno de datos. Le llamamos la célula madre. Y acá hacemos otra analogía, la analogía con el cuerpo humano, donde las células madres son aquellas que tienen la capacidad de crear otras células con funciones específicas. ¿Sí? Son las dueñas de los cromosomas, del ADN que hace único un organismo. El gobierno a la medida de la organización es la conceptualización y la forma de generar nuevas células que está totalmente encapsulada en esta primera célula madre. ¿Quiénes tienen que estar en la célula madre? Esa es la pregunta del millón. O sea, además de dónde estamos hoy y a dónde queremos ir, ¿quiénes tienen que ser los primeros que se suban al gobierno de los datos? Clarísimo. De entrada, sin duda les digo, el nivel principal de la organización tiene que estar involucrado en el proyecto de gobierno de datos desde el principio. Se necesita el apalancamiento, el fortalecimiento y la convicción de que toda la organización desde el top level está alineada con esto. Definir nuevos roles, responsabilidades, entrenar gente, querer trabajar distinto para mejor, trabajar por resultados, ir recopilando datos, compartirlos con todos, cambiar internamente como organización, etcétera, no es posible como esfuerzo aislado. Célula madre tiene que ser muy fuerte, tiene que tener la capacidad de crear todas las otras funciones y acompañarlas a crecer hasta que cada uno tenga la capacidad de responder a los objetivos que les sean asignados. Entonces, todos los líderes de la organización deberían estar, principalmente los que están trabajando en proyectos de transformación digital, los proyectos de innovación de negocio, obviamente la gente que trabaja en áreas de modernización, analytics, etc. Cuanto más grande y más cosmopolita sea el objetivo de la organización, esa gente queremos en la célula madre.
los que están pensando y tienen ya imaginado ese tweet, ¿sí? Ese tweet, pero además apalancado con los que son hoy las cabezas de la organización, que son los que tienen muy claros el ASIS y los problemas del ASIS. Esa gente en las células madre. Entre esa gente tiene que aparecer lo que hace toda la magia posible, que es la visión compartida. Si toda esta gente no se pone de acuerdo en qué quieren para el subir de los datos de la organización, bueno, seguramente la célula madre es demasiado cosmopolita, hablando de ese punto en el anterior. Entonces, habrá que trabajar en alinear las visiones partiendo de la verdad, como decíamos en el punto 1, entendiendo y generando un entendimiento común que les permita decir, vamos para allá. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cómo miro el negocio desde el punto de vista de qué objetivos? ¿A quiénes convoco para ser célula madre y formadores de la forma de acceso, de gobierno, de gestión y de los desafíos de datos de la organización? ¿Cómo ven las cosas en términos compartidos? Que llamamos el metamodelo de visión compartido. Ese es un diseño de los datos a futuro. Y después, ¿qué van a hacer? Con esta visión clara, así en el paso 1, 2 y 3, no les recomiendo elegir tecnología, ¿sí? Porque tienen que saber quién, cómo, para qué, respondiendo a qué. Después sí, uno mira y dice, bueno, ¿qué tecnologías hay disponibles? Está esta de Infosys, que está buenísima, que no solo me permite hacer gestión y gobierno de una manera fácil, simple, transparente, directamente orientada a usuarios empresariales, sin mucho esfuerzo de TI, etcétera, sino que también me permite cuidar la calidad de los datos, hacer analíticas self-service, etcétera. Está buenísima, pero está difícil empezar a usarla si no sé bien para qué, cómo, desde dónde, y para obtener una implementación de cuál diseño, de cuál modelo, de cuál forma. De ahí para adelante, lo que queda es más simple. Ahí está. Lo que queda es avanzar. Genial, porque ya hicimos todas las definiciones de base, ya nos pusimos de acuerdo, ya tenemos la gente a bordo, tenemos un diseño, nos gusta lo que pensamos de manera compartida, tenemos la mejor tecnología. Ahora sí, allá va el gobierno de datos inteligentes, que va a evolucionar de manera orgánica, como las células, ¿sí? Que empiezan a generarse y a especializarse a partir de lo que la célula madre de visión compartida les pone como objetivo para que empiecen a andar. En algún momento sí van a venir todas las células distribuidas, ¿se acuerdan? Gobierno central, gobierno distribuido. Célula madre, células orgánicas, y cada una se va a especializar en su función. Y aparecerán los especialistas por dominios, los especialistas por tecnologías, los data owners para aspectos de compliance, los que gestionan toda la información que se intercambia con el mundo exterior. Van a aparecer todos los especialistas que son particulares respecto de los usos y funciones de los datos. Aparecerán los funcionarios y los funcionarios de carrera, si lo quieren ver de esta manera, en la analogía con el modelo de gobierno de un país o de una región. ¿Sí? Pero aparecerán también sistemas y aparatos cada vez más especializados y cada vez más eficientes, como las funciones del cuerpo humano, que todas vienen a partir de un mismo ADN central, y luego se especializan y optimizan cada una para cumplir su función. Lo que queda es saber que vamos por el camino correcto, y acá no es necesario hacer ninguna declaración de fe, es tan simple como medir y evaluar. Todo esto se gestiona por KPIs, y todo el tiempo el programa de gobierno de datos va a informar fácilmente cómo le está yendo con cada uno de sus objetivos, qué ha logrado en el último periodo, cuáles son los indicadores principales, etcétera. Como les decía, hay un INDEC, que es la oficina de datos, que es una función del gobierno, que todo el tiempo va dando retroalimentación respecto de cómo le está yendo a esta gestión de gobierno. Finalmente, se verificarán los resultados, que son naturales e inevitables si uno hizo bien todos los primeros pasos, que es lograr datos gobernados de buena calidad, completos, disponibles,
que hagan realidad la democracia de los datos, como decíamos al principio, donde la gente trabaje de la manera relajada de la primera imagen. Cada uno tiene los datos disponibles, trabaja como mejor le sirve, cumple con sus objetivos, genera análisis, devuelve los resultados y entre todos crecen y generan lo que es la inteligencia colaborativa. Inteligencia colaborativa que viene de la mano de un gobierno democrático que primero se visualizó, ¿sí?, desde el momento actual de la organización al momento futuro al que querían llegar. Esa forma de trabajar, esa forma de involucrar a la gente, esa forma de distribuir los roles y responsabilidades, de definir claro desde el principio, de acompañar y especializar, de ir optimizando, es lo que llamamos un gobierno de datos inteligente. Creo que por el día de hoy nos estamos quedando sin tiempo, no quisiera robarles más de su tiempo, simplemente preguntarles qué dudas les queda después de haber tomado contacto con esta forma en la que nosotros lo vemos. Todas sus dudas y preguntas son bienvenidas. Tenemos poquito tiempo a día de hoy. No queremos abusar mucho más del tiempo de la audiencia. Podemos contestar una o dos preguntas. Por supuesto, nos pueden enviar dudas y consultas por email directamente desde la invitación que recibieron para participar del evento de hoy. Y finalmente les pedimos un minutito más si son tan amables para escanear el código que están viendo en este momento en pantalla, que los va a llevar a una encuesta que tiene que ver con este evento del día de hoy, en el cual les hacemos algunas consultas respecto de interés en este tipo de temas o en temas relacionados, problemáticas habituales con las que ustedes identifican que son del momento actual de su organización y que están relacionadas con algo de lo que hablamos en este momento. Gracias, Estela. Gracias a todos. Llega acá dos preguntas. Si tiene más preguntas, como habló Estela, puede poner acá en el chat o nos envía directamente. La primera es si la solución Datos 360 de Infogix se tiene que usar completa o se puede usar por partes. Sí, la solución es un SaaS o un PaaS y se puede usar a la medida que lo necesita. La segunda pregunta es que si esta solución también es compatible con el modelo de DAMA. Sí, el Datos 360 es compatible no solamente con el modelo de DAMA, como otros modelos de gobierno de datos. O sea, no quedamos restringidos a solamente un modelo de gobierno de datos. Acá tengo que decir que muchas gracias a todos. Estela. Y acá Y por quedamos supuesto, pendientes. el muchas gracias para todos eran las palabras finales. Estaba esperando a ver si teníamos alguna consulta más, pero de verdad estamos excedidos ya en el tiempo. Entonces, gracias a todos. Rafael, gracias por juntar con nosotros hoy y hablamos pronto. Gracias a todos, que tengan un lindo día y nos vemos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias, Delmar, y gracias a todos también de parte nuestra. Muchas gracias.